Vamos bien, ¿sí me están entendiendo? Sí. Dime. Un mes. ¿Qué no es? Ajá. No es migraña. Eso es lo que esperaba. ¿Estás tomando antimigrañoso y no te has mejorado? No has tomado nada. Pasa por el servicio que los muchachos te vean. A ver, Gaby. La neuralgia del trigémino. El trigémino inerva estructuras de la cara. Entonces, si el paciente tiene neuralgia del trigémino, va a tener cefalea cervicalia o dolor facial. Entonces, por eso es que no es cefalea. Tan sencillo. No estoy diciendo que no existe la neuralgia del trigémino. Hay neuralgia del trigémino, neuropatía trigeminal y dolor facial atípico. Esos son los tres grandes síndromes de dolor facial. Pero es cara. Es cara. Es un dolor regional. ¿Ok? Entonces, por eso es que no es cefalea. A lo mejor lo colocan, vamos a pensar de buena fe, en el capítulo de cefalea, porque no tienen cómo clasificarlos. En el servicio de neurología, idiopático, criptogénico y hereditario. El paciente con neuralgia, tus padres le dolió, a ti te duele, a tus hijos le dolerá. Eso es autosómico dominante. Muy bien, seguimos. Pautas diagnósticas para las crisis. Empecemos por la definición de crisis. Crisis es la manifestación neurológica que sucede por la alteración en el potencial de acción de un grupo de neuronas. Repito, es la manifestación clínica neurológica de la descarga anormal o de la alteración del potencial de acción de un grupo de neuronas. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que la crisis no es la descarga del cerebro, es la manifestación clínica. La manifestación clínica que puede ser de tipo motor, es decir, si el paciente tiene un movimiento involuntario, si tiene aumento del tono muscular o si lo deja de mover, que puede ser sensitiva cuando hay alteración de la sensibilidad, o puede ser, por ejemplo, sensorial, cuando el paciente puede percibir sin un estímulo real algún elemento asociado con los sentidos. Por ejemplo, si escucha algo, si huele algo, si ve algo, si siente que va a pasar algo. Dependiendo de la zona del cerebro que descargue de forma normal, el paciente va a tener su manifestación clínica. Es decir, si descarga, por ejemplo, el lóbulo occipital que tiene los centros asociados a la visión, el paciente va a iniciar su crisis con una manifestación visual, lo que llamamos aura. Los pacientes dicen, no, es que yo veo la aurora, y después que veo la aurora, no sé qué me pasó. Y llegan con el morado, la lengua mordida, como si le hubiera pasado una moto por encima. Pero lo último que se acuerdan es eso, porque hay un fenómeno de reclutamiento, y a través del cuerpo calloso afecta el otro hemisferio cerebral y el paciente pierde el estado de conciencia. Pero, por ejemplo, si es el lóbulo prefrontal, vamos a tener que el paciente presenta manifestaciones motoras. Eso puede ser aumento del tono muscular o movimientos involuntarios. Si la alteración, por ejemplo, es temporal, en el temporal el paciente puede estar los centros de la memoria y el paciente puede tener fenómenos de déjà vu o jamais vu. Ya esto me pasó, o esto me va a pasar, las premoniciones, o huelen cosas. Huelo, doctor, yo tenía un paciente que decía, yo huelo arroz con pollo y después me desmayo. Entonces, cuando huele arroz con pollo, él pregunta, ¿hay arroz con pollo? No, ay Dios. Y se sienta porque viene la crisis. Otro paciente refiere que huele, aunque suena, doctor, yo siento cabillas rodar, ya yo sé que me va a dar, yo me acuesto y le da la crisis. Porque ya los pacientes aprenden a identificarla, sobre todo los que presentan epilepsia. Ya vamos a ver el diagnóstico de epilepsia.
Ahora, ¿cómo podemos discriminar clínicamente la crisis? En 1980, en la ciudad de Kioto, Japón, la ILAE, que es la Liga Internacional para el Tratamiento de la Epilepsia, propone una clasificación que el tiempo y los empates de otras clasificaciones no la han podido tumbar, no la han podido descartar, porque es sumamente útil. Que se basa en estos tres elementos: según la manifestación clínica, según la topografía y según la afectación del estado de conciencia. Entonces, si clasificamos la crisis según su manifestación, podemos decir que es motora, si es sensitiva o es sensorial. Ese es el primer parámetro de descripción del síntoma. De un síntoma tenemos que saber el concepto, la fisiopatología y qué es lo que se describe. Aquí estamos en la descripción de la crisis como síntoma. Entonces, primero el tipo de manifestación. Si discriminamos desde el punto de vista motor, puede ser que el paciente tenga una manifestación tónica, que tenga clónica o tenga tónico-clónica. Y en algunos casos atónica, cuando disminuye el tono muscular. Según la topografía, la crisis puede ser focal o generalizada. Focal cuando la crisis solamente es un segmento del cuerpo, miembro superior, miembro inferior, y generalizada cuando comparte elementos o la manifestación bilateral. Bilateral. Y según la afectación del estado de conciencia, la crisis puede ser simple o compleja. Simple cuando el paciente presenta preservación de su estado de alerta, y compleja cuando pierde el estado de conciencia. Ojo, no es pérdida del conocimiento. Pérdida del conocimiento, como le he dicho anteriormente, es cuando están en el examen, que ahí pierden el conocimiento por completo. Y empiezan a escribir disparate. Pérdida del estado de conciencia es pérdida del estado de alerta. Estado de alerta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si yo estoy aquí, ¿verdad? Y presento un movimiento involuntario en mi brazo derecho. ¿Puede ser una crisis? Sí. Puede ser una crisis. Según la manifestación, motora, sensitiva o sensorial. Motora. Tónica, clónica o atónica. Clónica, porque hay alternancia de contracción y relajación. Según la topografía, ¿es focal o generalizada? Focal. Según el estado de conciencia. Simple. Entonces estamos en presencia de una crisis motora, clónica, focal, simple. ¿Es fácil o no es fácil? Sí, es fácil. Ahora, si yo pierdo el estado de conciencia y empiezo a moverme, los ojos virados por un lado, ¿cómo será la manifestación? ¿Motora, sensitiva o sensorial? Sensorial. Motora. Sensorial es cuando yo digo, estoy viendo cosas. Vi a la Virgen. Muchos de los visionarios en la religión son crisis. ¿Okay? San Pablo, cuando se cayó del caballo convulsionó. Me estoy metiendo en otra. Bueno, no me voy a meter para los profundos. Pero aquí tenemos manifestación motora. ¿Entendido? Según la topografía, ¿es focal o generalizada? Generalizada. Y según la afectación de estado de conciencia, compleja. Muy bien. Entonces, crisis clónica generalizada compleja. Y aquí vamos para el siguiente concepto. ¿Qué es una convulsión? ¿Qué es una convulsión? Una convulsión es una crisis motórica tónico-clónica generalizada compleja. Eso es una convulsión. Es decir, si el paciente tiene una crisis focal simple, como la primera, es una crisis focal simple. Pero cuando yo digo la palabra convulsión, tiene que ser tónico-clónica generalizada y compleja. Si no, no es convulsión. ¿Ok? Y hablando de crisis y convulsión, esos son síntomas. Síntomas. Y si yo le digo síntomas, ¿qué les estoy diciendo?
Que no es que no son diagnósticos. Nunca van a plantear como diagnóstico, usted tiene convulsiones. Esos son los síntomas. Eso lo sabe el paciente. Eso no es un diagnóstico. El diagnóstico sería la epilepsia. Ahora, ¿qué es epilepsia? Epilepsia es un diagnóstico cuyo síntoma más importante es la crisis. Repito, la epilepsia es un diagnóstico, es decir, una enfermedad cuyos síntomas más importantes son la crisis. Ahora, la epilepsia tiene varios parámetros que se tienen que respetar. Primero, que tenga crisis, el tipo que sea. Pueden ser convulsiones, pero si tiene otro tipo de crisis puede ser también epilepsia. Segundo, la recurrencia. Nunca va a dar una sola vez en la vida, va a repetir. Crónico en el tiempo, porque lo va a tener toda la vida. No tiene que ser provocada, es decir, no puede tener una noxa a la cual podamos asociar la crisis, por ejemplo, que ingiera mucho licor o que deje de tomar licor o alguna sustancia de estas de tipo recreativa, como cocaína, marihuana y esas cosas, o privación del sueño, ¿no? Tiene 5 días sin dormir, cualquiera convulsiona. Tengo examen mañana de semiología, cualquiera convulsiona. ¿Ok? Y su examen neurológico tiene que ser perfectamente normal. Si el paciente tiene una crisis y cuando lo van a examinar tiene déficit motor, evidentemente no es epilepsia. No quiere decir que no haya tenido la crisis, sino que su diagnóstico no es epilepsia. Puede ser un tumor, puede ser una enfermedad degenerativa, puede ser un absceso cerebral, puede ser un área de gliosis posterior a un traumatismo craneoencefálico severo. O sea, las posibilidades se abren, ¿ok? Pero en la epilepsia, el examen, para plantearle a un paciente que es epiléptico, el examen neurológico tiene que ser perfectamente normal. Doctor, ¿por qué hay gente que dice que después de un accidente automovilístico le quedó la epilepsia? Porque después de un accidente, no es el accidente, sino que si tuvo un traumatismo craneoencefálico, hay un fenómeno que se llama daño axonal difuso. En una tomografía o una resonancia, en la primera de cambio se puede ver bien, pero hay axones que están rotos, y esos axones que están rotos se cicatrizan. Y cuando genera la cicatriz, que la cicatriz en el cerebro se denomina gliosis, si esa gliosis es lo suficientemente grande, de más de 6 centímetros cúbicos de volumen, puede generar crisis convulsiva. Entonces un paciente como secuela de un traumatismo craneoencefálico severo, no del accidente, porque puede ser en moto, puede ser en bus, le puede caer un techo en la cabeza, cualquier traumatismo craneoencefálico puede generar como secuela tardía, ojo, tardía, crisis convulsiva. Es muy difícil que un paciente tenga un traumatismo craneoencefálico y en los primeros 6 meses quede con crisis convulsiva. Habitualmente eso aparece al 8º año después del traumatismo. El síndrome epiléptico asociado a crisis, que no es lo mismo que epilepsia. Los síndromes epilépticos, la crisis es una de tantas manifestaciones. Lennox-Gastaut, Ohtahara, síndrome de West, Overbridge-Lombard, la epilepsia crónica juvenil. Hay muchos síndromes epilépticos, pero además de la crisis puede haber retardo mental, puede haber algunas alteraciones morfológicas del paciente, puede tener amaurosis, se pierden de vista la cantidad de manifestaciones asociadas a la crisis, es lo que se denomina síndrome epiléptico. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿qué nos interesa saber? Es un paciente cuya manifestación clínica infiere que sea una crisis o una convulsión. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si eso es genuino o no es genuino. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen manifestaciones clínicas neurológicas, más del 80% son psiquiátricos. Entonces, ¿cómo sé yo que me está engañando vilmente o si de verdad tiene una crisis? ¿Qué tengo que verificar? Que el inicio sea brusco. Un paciente que tiene una crisis genuina, el inicio es brusco. No, doctor, que yo me fui sintiendo mal y que me vi de dolor en el pecho y ahí va, que me va a dar, me va a dar, ay, agárrame la mano que me va a dar, ay. Llama a mamá, ay, me da. Eso nunca, jamás.
El paciente, ¿qué fue? ¿Cómo está el Bueno, No es lo mismo, llama a mamá, que llama a mamá. O sea, el contexto es totalmente distinto. Hay que estar ahí. Tiene que tener los ojos abiertos. Nunca un paciente va a tener crisis genuina con los ojos cerrados. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos interrogando al paciente y estamos interrogando al familiar. Pues le podemos decir, ¿tenía los ojos abiertos? No, doctor, los tenía cerrados. ¿Viró los ojos? Sí, los viró. Ay, ¿cómo sabe que los viró si los tenía cerrados? Eso es una situación muy difícil para el familiar. Una crisis es muy difícil que dure más de un minuto, pero para un familiar fue como una semana, doctor. Una semana ahí 3 días. ¿Cómo que 3 días? No puede ser tanto. Bueno, 2 días. Y son 45 segundos, 50 segundos. Es muy difícil que sea más de un minuto. Pero genera mucha ansiedad del paciente y no hay que detenerlos en su relato. E ir prácticamente segundo a segundo tratando de ayudar al paciente y guiarlo a que nos dé los elementos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, los ojos abiertos o la versión ocular. ¿Qué en maracucho es? ¿Viró los ojos? Sí, viró los ojos. No nos interesa si para un lado o si para otro. Si lo viró, aporta a que es genuino. La mordedura de la lengua. Si la crisis es genuina, se puede asociar a la mordedura de la lengua. ¿Qué tenemos que estar pendientes? Que la mordedura no es en la punta de la lengua, sino en la región lateral de la lengua. Si el paciente se muerde la punta de la lengua, ya es un paciente entrenado. Ya he escuchado suficientes revistas médicas y he dicho, me tengo que morder la lengua para que me crean. Se muerden y se sacan sangre, pero es mentira. Entonces, precisar eso. Otra cosa que es importante, mis hijos, por el amor de Dios, que tenga dientes el paciente. Si no tiene dientes, no se puede morder la lengua. ¿Ok? Cuando tienen los viejitos, ¿tenía la plancha o no tenía la plancha? ¿Ok? Porque si no tiene dientes, ese signo no lo van a pesquisar. Ustedes se ríen, pero ay, en tu caso. mucho. Que tenga erosiones en el cuerpo. Si un paciente tiene, por ejemplo, un desmayo, Mayen, Tuyuyo, Soponcio, cualquier elemento que implique pérdida brusca del estado de conciencia, arritmia cardíaca, y se cayó, el paciente puede tener un hematoma, puede tener una equimosis por el traumatismo, pero la erosión implica que hubo movimiento. Imagínense que todo el piso se cae al piso y se mueve. El movimiento genera erosión. Entonces la erosión forma parte de un elemento que apoya que esa crisis o que esa manifestación clínica es genuina. Luego, verificar que tenga un periodo postictal. El periodo postictal es un periodo de tiempo que puede abarcar entre 30 minutos a 2 horas en que el paciente queda desorientado, no sabe dónde está, tiene mucho dolor muscular y cefalea. Entonces, uno le pregunta al paciente, cuando usted se despertó, ¿sabía dónde estaba? Sí, doctor, yo sabía dónde estaba y reconocía a todo el mundo. Hay que dudar que fue una crisis convulsiva. En cambio, si el familiar dice, no, yo no sabía dónde estaba, él no sabía dónde estaba, se recuperó más o menos en la noche. Bueno, eso suma para el periodo postictal. ¿Y te dolió la cabeza? Sí, doctor, todavía tengo dolor de cabeza. Y el cuerpo, como si fuera un loro mata el cobazo. Bueno, eso suma a que la crisis es genuina. Entonces, el inicio brusco, los ojos abiertos, la versión ocular, la mordedura en la lengua, las erosiones, el periodo postictal y por último, que no se acuerde de nada. No, sí, doctor, cuando yo tuve la crisis convulsiva, cuando estaba convulsionando, yo vi que mi esposa llegó y ella me miraba como que si no me creyera, pero yo, es verdad lo que yo tenía, yo convulsionaba. No, el paciente que genuinamente convulsiona no cuenta. Yo no sé, lo último que vi fue la luz y amanecí en el hospital. Doctor, ¿es posible que a pesar de que la crisis convulsiva necesite ser el inicio brusco para que suceda, el paciente de cierta forma pueda prever? Sí, claro, sobre todo el paciente que es epiléptico, que ya se conoce. Todas las crisis epilépticas, o sea, las crisis convulsivas o las crisis, dependiendo de la semiología que tenga el paciente que ya se conoce, sabe que le va a dar, ¿ok? Pero no anda con ningún drama, porque todas las crisis inician focales.
Dependiendo de la región donde inicie la crisis, el paciente pesquisa si es la manifestación visual, si la manifestación es conductual, olfatoria, auditiva o motora. Y simplemente va a buscar un sitio donde no se va a golpear. Se acuesta y tiene la crisis y así como le da, le pasa. Por eso ustedes van a ver, los que tengan oportunidad de ir para el servicio de neurología, que el paciente cae y uno no les hace nada. Simplemente le coloca el bolsito en la cabeza, espera que pase. Doctor, pero no va a hacer nada, lo va a dejar morir. Aléjate, ya le va a pasar. En 15 segundos. Doctor, usted es un matasanos, ya lo estoy grabando y pone así. Se va a levantar en 5 segundos. Doctor, policía. Y en 5 segundos, aquí estoy yo. Y se para el paciente. ¡Oh, milagro! Este es el doctor que sabe, yo quiero que me vean. Eso lo van a vivir allá. Pero esa seguridad se las da el conocimiento de la semiología de la crisis. A los que están levantando la mano. Doctor, tengo entendido que también hay dispositivos que avisan al paciente o a los familiares que va a dar una crisis. Sí, hay perros que lo captan también, hay perros acompañadores. Pero eso es la ciencia de la crisis convulsiva es muy amplia. Dispositivos, animales. Pero lo más importante es que el paciente se conozca. ¿Por qué se cuantifica el tiempo? Hay un elemento, lo vamos a ver ahorita más adelante, que se denomina estatus convulsivo. Para declarar en un paciente el estatus convulsivo tiene que tener 5 minutos convulsionando a partir de que el examinador lo vea. O sea, no nos vale que el paciente llegue el familiar, tiene media hora convulsionando en la casa. Ok, chévere, tiene media hora, pero empezamos a contar desde ese momento. Ok, entonces dentro de todo el equipo de trabajo empieza un médico, una enfermera, un estudiante a cuantificar el tiempo y se van haciendo las medidas básicas. Se le coloca el oxígeno, se evita que se golpee, se va tomando una vía periférica, el equipo va trabajando. Ya después que tenga 5 minutos en crisis y con lo básico no mejora, se empieza todo el protocolo de acción del estatus convulsivo. Dependiendo si estamos en un país desarrollado o aquí en Venezuela, los protocolos son distintos, ¿no? Si el paciente ya viene recibiendo un medicamento, por ejemplo ácido valproico, hay que impregnarlo de ácido valproico o levetiracetam. Aquí lo único que hay es diazepam y fenitoína y se trabaja con eso. ¿Entendido? Pero después que se declare el estatus. Por eso es que se cuantifica el tiempo. Por allá. La epilepsia, en el paciente con epilepsia, eso es una condición. Puede haber periodos de estacionarios de años, 10 años, 15 años y dependiendo cuando se alinean los planetas. Y cuando digo se alinean los planetas, es que las condiciones están dadas de insomnio, de consumo de licor, de trabajo excesivo, abuso de pantallas, ¿ok? Y eso puede condicionar a una crisis convulsiva. Si el paciente es epiléptico, quiere decir que tiene una predisposición, una canalopatía que lo hace predisponente. Pero decir que se cura es osado. Hay pacientes que están estacionados. Por ejemplo, eso también sucede en el asma. Yo soy asmático, pero mi última crisis fue a los 17 años. Yo ahorita tengo 50 años. O sea, tengo 33 años sin crisis, 23 años sin crisis. Ya no sé contar. Y no quiere decir que no sea asmático. Si en dado caso voy para una fábrica y hay un olor muy fuerte, puede desencadenar ese fenómeno de broncoconstricción. ¿Entendido? No es lo mismo que tenga una crisis convulsiva por un tumor. Si el paciente tiene un tumor y convulsionaba por el tumor, tú le quitas el tumor y se acabó el problema. Se acabó el problema. Si el paciente está convulsionando porque tiene el sodio bajo, tú le corriges el sodio y se acabó el problema. No convulsiona más nunca mientras el sodio esté normal. Entonces, por eso es lo importante identificar qué es la epilepsia y cuándo esa convulsión o esa crisis forma parte de otro síndrome, como una encefalopatía, un síndrome epiléptico, esas cosas. ¿Quedó contestada la pregunta? ¿Alguna otra pregunta hasta este punto? Doctor, es un paciente
Sí. O sea, que esto esté observando al paciente, si no abordarlo inmediatamente con el No protocolo. es que lo van a abordar inmediatamente. Y el protocolo es esperar y cuantificar. Ahora, si me preguntas mi opinión, yo creo que esos tiempos hay que bajarlo a 1 minuto En pacientes pediátricos. en todos los pacientes. Pero ¿quién soy yo en este mundo? Nadie. Cuando se reúnan los expertos de la ILAE, esperemos que cada vez bajen más los tiempos, ¿no? Pero hasta ahora son 5 minutos. Porque hay un principio lógico para el mundo y para nosotros tal vez ilógico, porque nosotros no estamos viviendo una medicina de calidad, ¿ok? Porque aquí uno corre porque no hay nada. Aquí no hay nada. Entonces, que el paciente llegue, que el paciente tenga su oxígeno por lo menos de una vez, eso aquí es una calamidad. Pero en Estados Unidos o en otro país desarrollado llega, le colocan su oxígeno y ahí está el reloj en la pared, ni siquiera lo tengo que tener yo aquí. ¿Ok? Y todo el mundo le va tomando la vía y esos 5 minutos pasan muy rápido. Exacto, por eso le pregunto, porque a veces pasa muy rápido y mientras uno intenta canalizar una vía, le hablo, o sea, a título personal, hay otras vías para abordar al paciente, por ejemplo, vía rectal, no sé si todavía se está utilizando. No, aquí en Venezuela se utiliza mucho, aquí ni preguntan. Las enfermeras en la rural no saben cuál es el motivo de consulta y le están colocando el diazepam para el resto. O sea, lo único, uno tiene que luchar con eso. O sea, uno no puede caer en el afán de la enfermera. Para eso es que nosotros estudiamos. La enfermera está igual de afán que un familiar. No, que aquí ya tengo el diazepam, doctor, ¿cómo lo va a hacer? Convulsionar tanto va a quedar inútil ese muchacho. Pero uno sabe que eso no pasa, eso no va a pasar. Una crisis convulsiva no genera muerte neuronal. Eso es un hecho, eso es un dogma de la neurología. Para nada. De hecho, los genios del mundo, Einstein, Newton, San Pablo, ellos convulsionaban, eran epilépticos. ¿Entendido? Y San Pablo escribió 13 libros de la Biblia. Newton escribió la ley de la gravedad. Y Einstein la gravedad, la relatividad. Así que eso no tiene, una cosa es una condición y otra cosa es una enfermedad. ¿Ok? Diferente es no. Él sufre de un tumor cerebral y llega convulsionando, no le coloca tratamiento de una vez, porque no es epilepsia, que es lo que le acabo de decir hace 5 minutos. Una cosa es epilepsia y otra cosa es que tenga la crisis como manifestación de otro proceso. ¿Ok? Ahí no se cumple. Esto de estatus epiléptico son pacientes epilépticos. Epilépticos. Les voy a poner un ejemplo más práctico. Ya te contesto, Giselle, tu pregunta. Si un paciente está recibiendo como tratamiento levetiracetam, está recibiendo ácido valproico, en la emergencia, si le colocas diazepam, tienes que seguirle colocando diazepam todos los días hasta que el neurólogo se lo quite. Y para que uno se lo quite tienen que pasar 6 meses. Igual que la fenitoína, que es lo único que existe endovenoso. Ay, vamos a epaminizarlo, eso lo van a escuchar mucho en la emergencia. Y lo epaminizan. Al paciente tiene que tomar epamin 100 miligramos cada 8 horas, como por 6 meses, 9 meses. ¿Y eso lo van detectando de manera progresiva? Por eso te estoy diciendo, 6 meses a 9 meses. La fenitoína genera mucho vértigo, genera un proceso a veces en cierta cantidad de pacientes que es Steven Johnson, que es un rash cutáneo, una epidermiolisis. Entonces estoy generando problemas. Entonces, si el paciente convulsiona, para un neurólogo, una convulsión es como para el neumonólogo que tenga tos. O sea, yo no caigo en crisis porque está en crisis. Ante una crisis uno no puede caer en crisis. Entonces es mucho más beneficioso para el paciente que uno espere que sea autorresolutivo el proceso y después ajustar la dosis del mismo tratamiento que estaba tomando. Y si no estaba ningún tratamiento, colocarle el tratamiento más adecuado según la semiología de su crisis, en vez de estarle colocando diazepam y fenitoína, porque aquí no tenemos más nada. Estamos en Estados Unidos y le colocamos el levetiracetam o el rollo, sigue con el levetiracetam, que es lo que se está dando, o con el ácido valproico, que también hay en ampollas. ¿Okay? Pero aquí, lamentablemente, no lo tenemos. Pregunta, hijita, y después dice. Doctor, que posterior a los 5 minutos que se cuantifica de la convulsión cuando lo están viendo, ¿sí hay daño neuronal? O sea, No.
No, para nada, para eso es el oxígeno. Puede haber daño neuronal porque el paciente tiene hipoxia. ¿Entendido? Eso es otra cosa. Que por la contracción del diafragma el paciente deja de respirar, se pone cianótico, la saturación baja. Para eso es que uno le coloca oxígeno. ¿Ok? Y para eso es que está uno ahí observando. Ah, no, tiene que esperar 5 minutos, pero la saturación está en 60. Uno tiene que relajar al paciente. Relajarlo, no colocarle un anticonvulsivante. O sea, ahí nos estamos metiendo en algo más profundo. Dice. Una pregunta, con respecto al síndrome epiléptico, como digamos que es sumatorio porque son varias cosas, no solamente la crisis, ¿puede haber alteración de conciencia? En el síndrome epiléptico, no. Como manifestación clínica, no. En todo caso, un paciente que tiene crisis, tiene retardo mental, tiene un lunar que le cubre media cara, por ejemplo, de Turner-Weber. Todas las cosas son de... Ahora, puede tener alteración de conciencia post-crisis, que es el postal. Por acá. Doctor, si presenta todo, pero en el periodo postal, ejemplo, presenta solo la cefalea y no la desvegetación, igual dudamos de que sea una Sí. crisis. Si él se despierta y, que estoy yo en la Facultad de Medicina, son las 9:30 de la mañana y estoy viendo los autores, dúdenlo. Entonces ahí lo clasificamos como Pseudocrisis. Pseudocrisis. Y está psiquiátrico, vilmente te está engañando. ¿Cuándo vamos a dudar de que el paciente tiene una crisis? Primero, cuando los ojos los tenga cerrados. Segundo, cuando los movimientos sean estereotipados. O sea, que no correspondan. Vamos a suponer que empiezan. Doctor, ¿cómo? Miren. Eso no es una crisis. ¿Ok? Que no tenga mordedura o que se muerda en la punta de la lengua y que te explique todo lo que pasó con lujo de detalles. Hasta que lo llevaron a comerse un helado y me sobaron la cabeza y todo eso. Ahí tienen que dudar. Ahora, fíjense en este video. Sí, no sé si tiene volumen, pero bueno, vamos a ver si se ve. Miren, nadie está ahí saliendo, corriendo a buscar a llamar a mamá. No, nadie. En perfecto inglés está diciendo la ciudad, ahí le volvió a dar. Estamos utilizando también el electroencefalograma pegado. No le están colocando nada por el recto. Van a aspirar. Por lo menos tiene que tener No le colocan nada dentro de la boca. Y esas cosas que dicen que hay que sacarle la lengua. Si Dios hubiera estimado que con la lengua uno se ahoga, no la hubiera puesto ahí. Sí, pero los viejos dicen eso. Yo iba a comentar eso, que siempre dicen que cuando están convulsionando, meterle la cuchara para que No hay que colocar nada. No se le mete, y ahorita vamos a ver qué hay que hacer, pero no se le mete nada en la boca. Ya, pregunta. Claro, por supuesto. Como en toda crisis tiene un inicio. Ahora, ese inicio focal, dependiendo de dónde inicie la descarga. O sea, tú estás preguntando un inicio focal motor. Sí, puede empezar. Yo puedo empezar con un brazo, suma al hombro, versiono y se hace generalizada. Eso puede pasar sin ningún problema. Profe, Ahora, pregunte. pregunte. Lo que usted está diciendo de los 5 minutos es desde el momento que empieza... Desde el momento en que tú lo observes. Aquí es un paciente que está en una clínica de epilepsia. Eso se llama un video electroencefalograma. Ya vamos a ver otro más adelante. Que lo que les trato de decir es que no tenemos que creer al familiar con los tiempos del familiar. Porque el tiempo del familiar puede ser 15 segundos y te dice que son media hora. Entonces uno no puede trabajar. Todo el mundo que llegue a la emergencia, vamos a aplicar protocolo. No puede ser. Profesor, pero uno no puede estimar
por ejemplo, si el paciente llega en una crisis Así que, desde su, claro, tiene como 5 minutos ya, así no. o sea, desde que salió de su casa y en presencia del familiar, Claro, uno debe dudar sobre eso. Sí, siempre duda del familiar. Okay. Hasta el mismo tiene que dudar del paciente. Para eso es que estás estudiando semiología. Tengo todo, de verdad tienes todo. Sí, mire. Eso no es todo. Es difícil. A ver, vamos a volver a discriminar el video. Aquí tenemos un paciente que tiene los electrodos, fíjense cómo empieza la crisis focal motora. Hay inversión ocular y de hecho hay inversión cefálica. Eso que estamos escuchando es lo que se denomina grito epiléptico por la contracción del diafragma. Y luego se hace, fíjense que del lado derecho ya está clónico y del lado izquierdo está tónico. Y ahora se convierte en tónico clónico generalizado. Los ojos los tiene abiertos, hay inversión ocular. Fíjense cómo el color de la piel empieza a cambiar, pasó de un blanco caucásico a un rojo tomate y después se va a poner moradito porque tiene más de 45 segundos sin respirar. Le colocan oxígeno, no le colocan nada en la boca. Si le colocan algo en la boca, sobre todo si es muy rígido, lo que van a conseguir es que se lesione los dientes y la lengua. Y en la medida de lo posible si tiene algún tipo de secreción. Ah, le están aspirando. Y ya posteriormente el mismo cerebro, así como hay un área que descarga, que tiene alteración del potencial de acción, hay otros lados del cerebro que empiezan a inhibir, a luchar contra ese potencial de acción. Van a volverlo a ver. Sofi, aspiran. Si tiene secreción se aspira. Pero la que sale por fuera, no es que le van a meter el aspirador para entubarlo. Volvemos, fíjense. Versión cefálica. Brazo derecho. Tónico. Y en el grito. Tónico. Clónico. Volvemos al tónico. Por eso se llama tónico clónico, porque va alternando. Ya, siempre solo Clónico generalizado. Ojo abierto de los dos lados del cuerpo, alteración del estado de conciencia. Pareciera que estuviera luchando, que estuviera consciente y tratando de ayudarle, pero ya ese señor no está ahí. Por su cerebro todo está descargado. Y empieza el cerebro, eso al principio es sodio, después cloro, y está puro cloro. Cloro, y empieza. Estas son dos enfermeras, pero imagínense lo que siente el familiar, una esposa, una hija, un hijo que lo vea, ya papá se murió. Doctor, una pregunta, ¿por qué al final empieza a ser así? Porque el cloro está inhibiendo ese sodio. Entonces el paciente pasa a estar de un estado de positividad neuronal a un estado de hiperpolarización. Ya lo vamos a ver en una crisis más adelante. Fíjate este señor. Esto es también una clínica de epilepsia. Aquí tenemos el registro electroencefalográfico. Está fumando, sí, porque le están estimulando la crisis con marihuana y una lectura potente, por decirlo de alguna forma. Entonces fíjense, versión ocular y cómo descarga todo el cerebro. Eso está sodio que está entrando en la neurona y la neurona que tiene que estar negativa se positiviza a más 20. Fíjense, generalizado todo el cerebro, tónico, ojo abierto, grito epiléptico, tónico clónico, generalizado, cómo descarga todo el cerebro. Todo el cerebro por completo. Y en la fase clónica, ahí es sodio, cloro, como una lavadora. Hasta que gana el cloro. Siempre gana el bien. Fíjense, apenas van 19 segundos. Parecen media hora. Menos 60, que volvemos a la normalidad. Menos 70, hasta que volvemos a la normalidad. Y el se volvió. Y empieza a respirar tranquilo. Otra normalidad. Menos 110. ¿Ok? Más o menos entendimos lo que pasa clínicamente con lo que pasa electroencefalográficamente.
Vamos a verlo. En ese estado. Ahí está tranquilo, viendo una lectura, fumando su marihuana tranquilito. Perduran hasta que se agotan los canales de eso. Deja de entrar solo y ¿Quién sabe qué leyó? Ahí sabe qué viene. Versión ocular. Presta atención en los números. Eso es tónico. Tónico. Aumenta el tono muscular. Aumenta el tono muscular. Ahí no hay alternancia de movimiento. Tónico bilateral. Esto es tónico. Francamente tónico. Y ahí empieza a clonar. Crónico significa que hay alternancia. Nadie está saliendo corriendo a ninguna parte, no le meten nada en la boca. Ahí está francamente crónico. Puede alternar tónico, crónico. Cuando existían los cassettes. Esto, antes se metía en un aparato electrónico y sonaba la música. Se llama cassette. Está francamente crónico. El movimiento crónico tiene sus hertz, es decir, oscilaciones por minuto. Clónicos rápidos y clónicos lentos. Primero es tónico, No, rigidez no, hipertonía. La rigidez es un tipo de hipertonía igual que la espasticidad. Pero la fase tónica quiere decir que todos sus músculos estaban. Aquí tenemos una niña en la misma clínica de epilepsia. Vamos a ver lo que se denomina una crisis de ausencia. La crisis de ausencia solamente da en los niños. Fíjense, el grafoelemento, está la muchachita como si estuviera igual. Después entra cloro, y inhibe y vuelve a la normalidad. Un fenómeno que solamente pasa en los niños, porque todavía el cerebro está en vías de madurez. Entonces, esto es un elemento que principalmente lo captan las maestras y algunas mamás o cuidadoras. Ahí está perfectamente bien y de repente, cuando va a tomar el jugo, vuelve a descargar. Muchas veces en el mismo consultorio, cuando uno quiere expresar eso, le dice al paciente que respire profundo, o uno le apaga y le prende la luz y puede inducir las crisis. Crisis de ausencia. En el adulto, la crisis de ausencia se denomina automatismo. Como un cerebro ya más estructurado, el paciente no queda ausente, sino que puede generar una actividad. Por ejemplo, sale manejando y doctor, yo para la panadería y llega a Cabima. Es un automatismo. No, yo me paré para la nevera, pero fui para el baño. Es un automatismo. Ahora mire, no sé si se grabó el pedido. Vamos, se grabó. Pero miren la postura, ojos cerrados, Shakira, o sea. En la próxima clase les traigo el video. Son movimientos estereotipados, son personas que simulan una crisis para tener una ganancia secundaria. Que el esposo no se vaya, que no se divorcien, que la mamá no la deje, que no cobrar una herencia. Hay infinidad de situaciones. Puede ser clónico puro, tónico crónico o atónico. Cualquiera, puede hacer un problema o un trabajo. Pero, doctor, una pregunta, pero todas van a terminar así, digamos, en clónico lento. Sí. Todas terminan. Sí. Okay. Las convulsiones. Las convulsiones. Ok. ¿Cuál es el gran diagnóstico diferencial de la crisis convulsiva? El síncope. El síncope es la pérdida brusca del estado de conciencia con recuperación integral, ad íntegro. ¿Cuál es la diferencia? Primero, la crisis es de origen cerebral, la corteza cerebral. No el origen en el sistema nervioso, porque ni la médula, ni el cerebelo, ni el tallo cerebral generan crisis. Tiene que ser la corteza cerebral. El cambio del síncope es por disminución de la perfusión sanguínea a la corteza cerebral o al tallo cerebral.
Y eso evidentemente la causa más frecuente es cardíaca, ya sea que tenga arritmia cardíaca con pausa de compensación muy larga o que tenga una estenosis aórtica. El paciente, en los dos hay pérdida brusca del estado de conciencia. De hecho, pueden haber testigos que relaten que todo fue brusco. Sin embargo, en la crisis siempre hay movimientos involuntarios. Y en el síncope siempre hay porrodromo. Es decir, el paciente dice, ay sí, tengo taquicardia y me faltó el aire y me sentí mal como si me fuera a desmayar y después me desmayé. Eso es un síncope. En cambio, el paciente con crisis no relata absolutamente nada de eso. En la crisis hay periodo postal. En el síncope no hay movimientos involuntarios. En la crisis puede haber mordedura. En el síncope hay recuperación íntegro y no hay ningún tipo de mordedura. En cambio, en la crisis convulsiva, sobre todo si fue convulsión, sí hay erosiones. Entre las pautas terapéuticas y por supuesto en las pautas clínicas hay que respetar esta máxima. Ante una crisis, no caigan en crisis. Si el paciente tiene una crisis, recordar que más del 90% de las crisis son autorresolutivas. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente, si el paciente está en el piso o está sentado, colocarlo en un sitio lo más cómodo posible. Si vemos que se va a caer, termínelo de tumbar al piso, siempre y cuando no se golpee la cabeza. Si tiene la ropa muy ajustada, tratar de aflojársela, ¿ok? Y sobre todo pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, a no ser que usted desee la ayuda. ¿Ok? Entonces, si ustedes son la ayuda, no caigan en crisis. Tratar de alejar a las personas para que no intervengan, hacer oídos sordos a los científicos que siempre lo rodean. Métele agua en la boca, ve que se va a morir, usted es un matasano, usted no sabe nada, llamen a alguien que sepa, oídos sordos con eso, porque lo que buscan es desconcentrarlo. Si ustedes saben de ciencia, saben que al paciente no le va a pasar nada. Cabeza hacia atrás, que no se golpee, afloje la ropa, pida ayuda. Allá. Y aguantar el empujón. No, nada de eso. Por mucho que, o sea, probablemente sangró porque se mordió la lengua, pero es más el daño que se le va a hacer intentando abrir, como o le apretan, los paramédicos apretan aquí, generando como dolor para que abra, pero es un paciente que está consciente. Un paciente consciente no va a responder a esos parámetros. Entonces le desarticulan la mandíbula. Los únicos pacientes que yo he visto morir por una crisis convulsiva es que le intentaron meter los dedos y con la fuerza de la presión le arrancaron el dedo y se ahogaron. ¿Ok? Así que, y no había, en esos casos es la traqueotomía. La traqueotomía, no olvídense que esto no son las películas que no agarran un pitillo y págame. Eso no es así. Eso no es así. Y en el hospital que es cirujano de tórax, agarran un pitillo. No atender nunca a un paciente que convulsione, que esté de pie, nunca le manipulen la boca y por supuesto nunca le den nada de tomar. Cuando está en el periodo postal, mucho menos, para evitar broncoaspiración. Esto es lo que les decía anteriormente, las propuestas de algoritmos para crisis o estatus epiléptico. No es lo mismo estatus convulsivo que estatus epiléptico. Y eso tiene, desde 2016 no se hace nada nuevo, dependiendo de la región donde se esté, de la disponibilidad de los medicamentos que se encuentren, trabajar con lo que hay. ¿Ok? Y bueno, todos los medicamentos tienen sus indicaciones, su dosis mínima, su dosis máxima, pero eso se lo dejo a los... ¿Ustedes están viendo farmacología? Bueno, aprendan bastante. Todo paciente con síndrome convulsivo se le realiza obligatoriamente un electroencefalograma y una imagen cerebral que puede ser tomografía o resonancia magnética. Y bueno, hablando de crisis, y recordamos a Albert Einstein, solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Muchas gracias, jóvenes.
Pregunta. el encefalograma y tomografía a realizar. Atención, ya no vamos. Prodromo. Prodromos son los síntomas que preceden el evento. O sea, por ejemplo, en este caso el prodromo es en el síncope, que tiene taquicardia, que tiene palpitaciones, sensación de desmayo y después presenta el síncope. Eso es el prodromo.